Bueno, perdón. Como les decía, entonces, terminando en lo que es la esquizofrenia catatónica, en eso consistiría básicamente, ¿no? Eh, en una ausencia completa de comportamiento a través de de parálisis del cuerpo, el predominio de alteraciones psicomotoras como el estupor, la flexibilidad seria, y todo ese tipo de parálisis que hemos visto en alteraciones de la psicomotricidad en psicopatología 1, ¿no? Y también alteraciones de la psicomotricidad que se pueden presentar del modo opuesto, ¿no? A través de la agitación psicomotora, a través de las estereotipias, estereotipias del lenguaje, estereotipias del comportamiento, a través de la ecolalia, la ecopraxia, los tics nerviosos, los síntomas extrapiramidales, productos a veces de la medicación o producto de la lesión del sistema piramidal que es el bulbo raquídeo que une el cerebro y la médula espinal, etcétera. Eso para finalizar lo que es la esquizofrenia catatónica, ¿no? Perdón. En lo que respecta a la esquizofrenia indiferenciada, les decía yo, ¿no? Desde un inicio que vendría a ser como que la esquizofrenia no especificada. ¿Por qué no especificada? Porque no encaja ni como esquizofrenia paranoide, ni como esquizofrenia desorganizada, ni como esquizofrenia catatónica, ¿no? Eh, Sino que es una esquizofrenia muy rara, donde no hay predominio ni de alucinaciones, ni de delirio, ni de lenguaje, ni de comportamiento desorganizado, ni de comportamiento ausente o comportamiento agitado, ni de alteraciones psicomotoras, ni de aplanamiento afectivo, o hay de todo un poco, por así decir, todo, hay un poco de paranoia, hay un poco de catatonia o de catatonía, hay un poco de de esquizofrenia desorganizada, pero no está claramente, el cuadro no está claramente, digamos, delimitado, por así decir. Ese tipo de esquizofrenia, ¿no? Que yo creo que aquí podríamos encajar, digamos, lo que es la esquizofrenia con conciencia de anomalía, ¿no? Porque una de las principales características de la esquizofrenia también es la falta de conciencia de anomalía, pero yo no estoy negando, por si acaso, eso lo aclaré en Psicopatología 1, no estoy negando que la inexistencia de las esquizofrenias con conciencia de anomalía. Hay personas que tienen los recursos suficientes para tener los recursos intelectuales suficientes para tener conciencia de su enfermedad. Y en este caso, aquí encajaría este tipo de esquizofrénicos, ¿no? A mi modo de ver, en la esquizofrenia indiferenciada. También aquí pueden incluirse otros dos tipos de esquizofrenia, digamos, que no se las nombra en los manuales, pero que también son típicas y de las cuales se habla y se habla aún, ¿no? Y se habló con anterioridad de otros dos tipos de esquizofrenia, que son la esquizofrenia hebefrénica y la esquizofrenia agresiva. La esquizofrenia hebefrénica se caracteriza más que todo, tiene todos los síntomas para una esquizofrenia, pero lo que más sobresale y la causa principal, podríamos decirlo, es un retraso mental, ¿no? Esta esquizofrenia sería producto de un retraso mental, sería producto de una discapacidad intelectual bastante grave o profunda que hace que el sujeto, digamos, experimente todos estos síntomas paranoides, desorganizados, catatónicos, ¿no? En este caso, ¿no? Pero lo predominante no sería, ¿no? Los síntomas catatónicos,
paranoides ni desorganizados, sino lo predominante en la esquizofrenia hebefrénica sería el retraso mental, la discapacidad intelectual. Y el otro sería la esquizofrenia tipo agresiva, ¿no? Donde lo que sobresale tampoco no es ni la paranoia, ni la desorganización, ni la catatonía, sino lo que sobresale es la agresividad, ¿no? Sujetos bastante agresivos, bastante violentos, por así decir, ¿no? En mi experiencia personal también conocí uno de estas personas, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? Era una persona que vivía totalmente en su mundo, pero a diferencia de la esquizofrenia, por ejemplo, de tipo desorganizada o de tipo paranoide, donde hay un aplanamiento afectivo, donde hay apatía, donde el sujeto no se baña, no sale de su cuarto, no se ducha, no se arregla, digamos, en este tipo de esquizofrenia, también el sujeto no se baña, no se ducha ni nada, ¿no? Pero en vez de mostrar una afectividad indiferente o apática, por así decir, se muestra bastante agresivo, bastante violento, ¿no? Me topé con una persona así en la cárcel, yo que indudablemente era esquizofrénico, tenía los síntomas de esquizofrenia, pero lo que predominaba era su agresividad y violenta, era una persona bastante negativa, desafiante, atrevida, por así decir, ¿no? Que constantemente buscaba pelea, ¿no? Entonces eso es lo que caracterizaría a este tipo de esquizofrenia agresiva. Y si en este caso nos tocara diagnosticar, podemos hacerlo a través de alguno de los manuales colocando esquizofrenia tipo indiferenciada, o podríamos hacerlo colocando directamente el término con el cual se conoce fuera de los manuales, como es la esquizofrenia tipo agresiva o la esquizofrenia hebefrénica, ¿no? Y luego tenemos la esquizofrenia residual, que sería otro tipo, digamos, sería otro tipo de esquizofrenia, a mi modo de entender, no especificada. ¿Por qué? Porque no cumple, digamos, los criterios para ser una esquizofrenia paranoide, desorganizada, catatónica, pero lo que sí predomina en ellos son síntomas residuales. ¿Qué significa residual? Residual es una palabra que proviene del término residuo. ¿Qué es el residuo? Es lo que queda, ¿no? Si ustedes recuerdan o si ustedes se ponen a pensar conmigo, la basura son consideradas residuos tóxicos, ¿no? Lo que queda, por ejemplo, en una división es considerado residuo, ¿no? Entonces la esquizofrenia residual es aquel tipo de esquizofrenia que no remite totalmente, por así decir, o sea, donde el sujeto, digamos, aún con los medicamentos no vuelve a tener contacto con la realidad, digamos, sino que mantiene la esquizofrenia, pero no con la intensidad, como una esquizofrenia paranoide, indiferenciada, como una esquizofrenia paranoide, desorganizada, catatónica e indiferenciada, porque aún la esquizofrenia indiferenciada, digamos, el síntoma que presente, digamos, va a ser intenso, digamos, los síntomas que presente van a ser graves, van a ser crónicos, van a ser intensos, ¿no? Sean estos agresivos, hebefrénicos, sean estos catatónicos, desorganizados o paranoides, ¿no? Pero la esquizofrenia residual, los síntomas van a ser más tenues, por así decir, van a ser más leves, van a haber alucinaciones, van a haber delirios, van a haber un lenguaje o comportamiento desorganizado, puede haber. Incluso aquí podríamos subdividirla, ¿no? Esquizofrenia tipo residual paranoide, por así decir, ¿no? Que sería, por ejemplo, una esquizofrenia paranoide que no ha remitido totalmente sus síntomas, ¿no? Y que el sujeto se ha quedado, si bien ya no son tan intensos, pero
siguen estando presentes de forma leve, de forma atenuada, ¿no? Pero bueno, mejor no compliquemos más las cosas y entendamos simplemente que la esquizofrenia residual hay delirios, hay alucinaciones, hay lenguaje y comportamiento desorganizado, hay aplanamiento afectivo, pueden haber síntomas catatónicos o alteraciones psicomotrices, pero todos ellos se dan de forma leve, ¿no? No tan intensa y no tan fuerte como en los anteriores tipos de esquizofrenia, ¿no? Por eso también podríamos considerar una esquizofrenia no especificada, pero también no deseo confundirlos mucho, porque este es un término que yo, digamos, lo estoy utilizando para que nos ubiquemos mejor todos, tanto ustedes como yo, en el entendimiento de la esquizofrenia, ¿no? Porque si no tiene la intensidad de una esquizofrenia paranoide, también tendría que, si existiera la terminología, tendría que ser diagnosticada como una esquizofrenia no especificada, ¿no? Pero bueno, no existe este término, los términos que existen en los manuales diagnósticos son esquizofrenia indiferenciada y esquizofrenia residual, ¿no? Entonces, que quede claro que la esquizofrenia residual hay presencia o puede haber presencia de delirios, alucinaciones, lenguaje, uno o más de los siguientes síntomas, ¿no? Puede haber delirios, puede haber alucinaciones, puede haber lenguaje y comportamiento desorganizado, puede haber alteración psicomotora, puede haber apatía, puede haber anedonia, pero no con la intensidad y el tiempo de las anteriores esquizofrenias, ¿no? Y generalmente este tipo de esquizofrenia se va a dar después de las otras esquizofrenias que son más duras o más intensas, ¿no? Y que duran más tiempo, como son la paranoide, la indiferenciada, la desorganizada y la catatónica. Bueno, ahora entramos a los trastornos psicóticos, caracterizados más que todo por síntomas positivos como alucinaciones, delirios, agitación psicomotora, lenguaje desorganizado, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaría en primera instancia el trastorno esquizofreniforme, que es aquella esquizofrenia paranoide, podríamos decirlo de alguna manera, que no cumple, digamos, no ha cumplido el tiempo suficiente para ser todavía diagnosticada como esquizofrenia paranoide, ¿no? Sino que está teniendo una duración entre más de un mes, pero todavía no cumple, como les digo, el tiempo de los 6 meses para ser considerada una esquizofrenia tipo paranoide. Entonces, el trastorno esquizofreniforme es la presencia de alucinaciones y delirios, en otras palabras, por más de un mes, pero por menos de 6 meses, ¿no? El trastorno psicótico breve también sería, digamos, un tipo de esquizofrenia que va camino, digamos, podríamos decir que es un tipo de trastorno que va camino a ser una esquizofrenia, pero que todavía no cumple el tiempo suficiente, ¿no? Me estoy apresurando al decir, digamos, que va camino a ser una esquizofrenia, porque cualquier persona puede tener un brote psicótico, digamos, de 1 hora, de 2 horas o de más de un día.